Entonces ahí es donde entra el papel de entender: yo soy iglesia siempre. Amén. Yo soy iglesia en mi casa, con mi esposa y con mis hijos. Yo soy iglesia en el lugar de trabajo. Yo soy iglesia cuando me reúno con mis hermanos. Pero soy iglesia siempre. Entonces, claro, este entendimiento me lleva también a tener claro que yo estoy aquí en la tierra para expresar y manifestar al Cristo que habita en mí. Y eso es lo que debemos tener claro. Por eso hablamos de ¿qué? Hablamos de la función de la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? La función de la iglesia es manifestarse, y yo lo digo todo con respeto. Dejen a los técnicos que trabajen, no se preocupen. La función de la iglesia es manifestarse en contra del aborto. La función de la iglesia es manifestarse en contra de los matrimonios homosexuales. La función de la iglesia es salir a las calles con pancartas y hacer marchas para Jesús, mostrando y pancartas por aquí, pancartas. ¿Esa es la función de la iglesia? Esa no es la función de la iglesia. La función de la iglesia no es poner el grito en el cielo porque se aprueban ciertas leyes en un sistema que está gobernado por el anticristo. O sea, lo normal para el sistema del anticristo es que pase lo que está pasando. No sé si me explico. O sea, no sería normal que el sistema del anticristo se comportara como la iglesia. Y no sería normal que el sistema del anticristo decidiera manifestar a Dios, creer en Dios, vivir en Dios. No, eso no es lo normal del sistema del anticristo. El sistema del anticristo trabaja y funciona bajo sus rudimentos, que ya los hemos enseñado aquí, ¿verdad? Los fundamentos del sistema del mundo. ¿Para qué? Para que Cristo sea anulado completamente. O sea, fíjese, porque este es el punto. El punto es que el sistema del mundo siempre va a trabajar para que Cristo sea anulado. Y la iglesia siempre debe ir en la dirección de que Cristo sea exaltado y manifestado. Amén. Ese es el punto. No hay más. El sistema del mundo va hacia un lado, la anulación de Cristo. Fíjese que no le digo de Dios. No le digo de Dios. Porque el sistema del mundo tiene dioses. Tiene sus propios dioses. Pero el punto clave, ¿cuál es? Es Cristo. Amén. Quien marca la diferencia es el Cristo vivo que resucitó para nuestra justificación. El sistema del mundo trabaja para anular a Cristo. La iglesia debe entender y debe crecer en el conocimiento de la exaltación de Cristo, la supremacía de Cristo y la expresión y manifestación de Cristo en la tierra. Amén. Ni siquiera digo de creer en Dios. Por eso ustedes ven que a veces nos ponemos tan serios cuando decimos que el humanismo no entre en la iglesia. Porque el humanismo es exaltar el yo de la persona y nuevamente Cristo vuelve a quedar anulado. Entonces, cuando se exalta el yo de la persona y Cristo queda anulado, volvemos a estar bajo los fundamentos del sistema del mundo. Aunque somos, para que se me entienda voy a usar esta palabra, ¿no? Aunque somos la entidad con más poder que existe sobre la tierra. Amén. Eso es la iglesia. No existe en la tierra nadie que tenga más poder que la iglesia. Amén. Ni siquiera si usted cree en conspiraciones, si usted cree en Illuminatis, si usted cree en el Club Bilderberg, si usted cree en aquellos que mueven los hilos del mundo, déjeme decirle, ninguno de ellos tiene más poder que la iglesia. Amén. Y alguien puede decir, bueno, ¿y por qué estamos como estamos? Porque la iglesia no ha entendido su función. Porque la iglesia vivimos sumidos en una ignorancia que nos impide caminar como lo que realmente somos. Y usted, ya no solo por lo que vemos en la palabra, repito, que vamos a ir algún año y leeremos Efesios 1, no sé si hoy o el año que viene, pero usted téngalo ahí abierto para que vea como que hemos abierto la Biblia, que luego no diga, no, es que no, sí, hemos abierto la Biblia. Que la leamos o no ya es otra historia, pero abierta está. Entonces, ¿cuál es el punto?
El punto es que cuando nosotros vemos, no solo en las Escrituras, sino también en nuestras propias vidas, que lo que le estoy diciendo es una realidad. Porque, repito, estoy seguro que todos y cada uno de nosotros tenemos testimonios para contar que demuestran que cosas que eran imposibles se han manifestado y las hemos vivido en nuestras propias carnes. Y eso ni el dinero lo puede lograr. Ni el dinero puede lograr que una persona sea totalmente sanada de un cáncer que le está matando. Ni el dinero puede lograr que una persona vea a Dios manifestarse, o el favor de Dios o la gracia de Dios manifestarse, ya sea a la hora de mover ciertos papeles, ya sea en la empresa, ya sea en un juzgado. Sea como sea, hemos visto el favor de Dios manifestarse de forma increíble, entre comillas, y de manera que sería imposible si no fuera por Dios. Amén. Eso no lo puede lograr nadie. Los masones, los Illuminati podrán intentar generar guerras, repito, esto para los conspiranoicos esos, pero bueno, generar cosas, pero nunca jamás ellos podrán hacer lo imposible. Así es. Nunca jamás ellos podrán ver lo sobrenatural manifestarse en lo natural. Pero déjeme decirle algo, la iglesia ha sido diseñada no para que continuamente esté viendo lo sobrenatural, sino para que entienda que aquello que se denomina como sobrenatural para la iglesia es algo natural, porque es la vida de Cristo en nosotros. Nosotros no estamos tratando de ver cómo lo sobrenatural se manifiesta continuamente. Para nosotros es natural ver la bondad de Dios manifestada en nuestro andar diario. Es natural ver milagros, señales, prodigios y sanidades. Es natural ver el favor de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y no estamos negando que hay adversidades. No estamos negando que hay circunstancias y no estamos diciendo que esa es la gran meta, pero sí es necesario que la iglesia entienda que aquello que algunos denominan como esto es el año de lo sobrenatural, vamos en busca de lo sobrenatural, Dios nunca lo ha denominado sobrenatural. Busque la palabra sobrenatural en la Biblia. Búsquela, a ver si la encuentra. Porque no es. La va a encontrar en canciones evangélicas. La va a encontrar en libros, pero no lo va a encontrar en la Biblia porque para Dios es natural. Y para la iglesia debe serlo. Usted no ve a Pedro diciendo, wow, este es el momento de lo sobrenatural. No, usted ve a un grupo de personas orando en el aposento alto y el lugar empezó a temblar, fueron todos llenos del Espíritu Santo y Pedro se larga un mensaje donde 5.000 personas nacen de nuevo. Usted no ve a Felipe, vengo aquí a revolucionar esta ciudad con lo sobrenatural. No, la Biblia nos dice que Felipe fue y predicó el Evangelio y 2 ciudades enteras nacieron de nuevo. Porque había señales y milagros. Usted no ve a Pedro y Juan diciéndole al cojo, vas a experimentar lo sobrenatural en la puerta de la Hermosa. Le dicen, no tenemos plata y oro porque no es lo que necesitas tú ahora. Abro paréntesis, recuerde, porque la gente usa esa expresión para decir, no, los apóstoles no tenían dinero. No, no era lo que necesitaba el cojo, el dinero. Pero lo que tenemos, que es lo que tú sí necesitas, es lo que te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Era natural. La Biblia dice que Pedro paseaba sin hacer alarde, sin guardaespaldas a su alrededor, sin decir, aquí está el súper apóstol Pedro, dejen paso, por favor. No, Pedro paseaba y la gente que solamente llegaba a tocar la sombra de Pedro eran sanados. No necesitaba imponer manos, no necesitaba decir, vengan aquí al apóstol Pedro que les voy a ungir y ustedes van. No, él paseaba y la gente quedaba sanada. La Biblia dice que Pablo oraba por paños, por prendas de ropa específicas y luego las personas eran sanadas. Gloria a Dios. O sea, no hablan de lo sobrenatural, habla de un caminar normal de lo que debe ser la iglesia en la tierra. Pero para que eso ocurra, no necesitamos gente que nos unja de una manera especial. No necesitamos hacer grandes ayunos, grandes oraciones, grandes sacrificios. Necesitamos un mayor entendimiento.
Necesitamos entender mejor quiénes somos en Cristo y cuál es la verdadera función de la iglesia en la tierra. Eso es lo que necesitamos. Y por eso estos últimos días venimos hablando de eso. ¿Qué es lo que Dios desea de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios planeó para la iglesia? ¿Y qué es lo que podemos ver a los apóstoles orando respecto a la iglesia? Porque Pablo tenía, por poner un ejemplo, Pablo tenía algo muy claro. Y cuando oraba lo manifestaba. Si ustedes entienden esto, lo demás viene solo. Ese es el punto. Si ustedes entienden esto, lo demás viene solo. Venga, vamos a leer la Biblia. Va, venga, ya me han convencido. Va. Efesios 1. Empezamos en el verso 1. Vamos a ir viendo en los apóstoles. Bueno, hoy no sé cuánto tiempo alcanzaremos a ver, pero bueno. Pero vamos a ir viendo precisamente eso. ¿Qué es lo que oraban por la iglesia? Porque, repito, el tema es que nos hemos desviado, amados. Y no estoy diciendo que no debemos orar por sanidad. Yo no estoy diciendo eso. Repito, leas el libro de Hechos entero. Haga esa práctica, por favor. Léalo, lea el libro de Hechos y usted va a ver señales, milagros y sanidades que están ahí. Usted lo va a ver. Leas el libro de Hechos. Pero de repente, cuando leemos las cartas, porque el libro de Hechos es un libro histórico, ¿sí? No es un libro doctrinal en ese sentido, es un libro histórico que nos cuenta precisamente la historia de cómo inicia la manifestación de la eclesía en la tierra. Y usted lo ve ahí. Pero cuando vemos a las cartas de Pablo, vemos las cartas de Pedro, vemos la carta de Santiago, vemos las cartas de Juan, ahí tenemos doctrina, ahí tenemos enseñanza. Sí, entendiendo de a quién fueron escritas, pero es doctrina y enseñanza. Y ahí es donde vemos qué era lo que le interesaba a Pablo que la iglesia entendiera. ¿Qué era lo que le interesaba a Pablo que la iglesia aprendiera? Y cuando nos paramos ahí nos damos cuenta que, ojo, Pablo no les habla de, a mí me interesa que todos ustedes estén sanos. A mí me interesa que todos ustedes cumplan sus sueños. A mí me interesa que todos ustedes tengan mucho dinero. Pablo no habla de eso. Y usted no tiene por qué creerme a mí. Después de leerse Hechos, empieza a leerse todas las cartas. A ver qué tal, y a ver qué encuentra ahí. Y si encuentra algo diferente, cómprelo. No, eso era otra cosa. ¿Cómo era? No. Si encuentra algo diferente, dígamelo, avíseme. Pero Pablo, aquí lo va a ver en Efesios capítulo 1, el año que lo leamos. Yo le he dicho, vamos a leerlo. Y usted ha dicho, lo leemos. Y de repente todavía no lo hemos leído, ¿eh? Pero lo leeremos. Venga, vamos a leerlo. Pablo, Efesios 1:1, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ve? Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso. Pero de aquí nosotros podemos aprender cosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos los santos y fieles en Cristo Jesús que estamos en Tarrasa. Entonces podemos aprender cosas también. No digo que todo lo que esté escrito aquí, a lo mejor habrá cosas muy específicas, pero de aquí vamos a aprender. De aquí Dios nos quiere enseñar cosas. En esta carta Dios quiere seguir revelándonos a Cristo. Ahora, el punto es, nosotros en el día de hoy, gracias a Dios con la tecnología que tenemos, estamos pudiendo compartir la palabra, por ejemplo, con todos ustedes los que están conectados, lo estamos pudiendo hacer, gracias a Dios, cada jueves y cada domingo. Amén. Aún así, obviamente, cuando yo tengo que exponer la palabra aquí, yo oro y yo creo en la gracia de Dios que está en mí para que Cristo sea predicado.
Y lo que queremos transmitir es lo que creemos que es realmente importante para la iglesia, que será de edificación para la iglesia y que es importante. Y eso que lo hacemos cada jueves y cada domingo. ¿Dónde quiero ir a parar? Imagínense al apóstol Pablo escribiendo una carta, sabiendo que a lo mejor quizás no puede volver a escribir otra carta más a los santos y fieles que están en Éfeso. ¿Qué es lo que Pablo querría transmitirles? Es como cuando decimos, ¿qué es lo que Jesús quiso transmitir en esos 40 días que estuvo antes de que él supiera que iba a ascender al Padre nuevamente? Que nos habla Hechos capítulo 1. Obviamente Jesús les habló y les enseñó aquello que él sabía que era tremendamente relevante para el inicio de la iglesia, de la manifestación de la iglesia en la tierra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es decir, Jesús pensó, muchachos, me quedo con ustedes 40 días y lo que les voy a enseñar en estos 40 días es lo que es clave y determinante para que el inicio de la manifestación de la iglesia en la tierra vaya hacia adelante. ¿O no? No creo que Jesús anduviera enseñando cosas que no tuvieran importancia. No, Jesús fue directo al grano. Imagínense a Pablo aquí también. Ok, tengo que escribir, ahora, recordemos siempre, por favor, inspirado por el Espíritu Santo. Tengo que escribir una carta inspirado por el Espíritu Santo, pero lo que transmita en esa carta tiene que ser de relevancia para la iglesia. No puedo andar diciendo, ¿qué tal, muchachos? ¿Vieron el partido del otro día? ¿Qué les pareció? ¿Cómo fue? ¿Qué piensan del árbitro? ¿Qué tal? No iba a andar con eso, Pablo. ¿Por qué? Porque sabía que lo que tenía que escribir era relevante, tenía que ser relevante. Entonces Pablo empieza a escribir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces Pablo empieza a poner una base. En primer lugar, amados, ustedes son santos, ustedes son fieles, ustedes están bendecidos. Es decir, Pablo empieza a decirles de forma clara lo que ellos ya son en Cristo, para que todo lo que venga después tenga ya esta base. Amados, claro que nosotros estamos hablando, la iglesia ha sido diseñada para expresar a Cristo en la tierra. Sí, usted y yo. Es necesario que entendamos, como hemos venido viendo todo este tiempo, que expongamos nuestras vidas a Cristo. Que recibamos con mansedumbre la palabra de Cristo. Es necesario que entendamos, amados, que no se trata de venir aquí un domingo más y decir, bueno, ya está, quien me ha visto, he cumplido con él y ya está todo bien, Dios también me ha visto, he cumplido con Dios. No se trata de eso. No. Yo vengo, me siento porque voy a exponer mi alma a Cristo. Hay cosas en mí que tienen que ser cambiadas. Hay cosas en mi alma que necesitan seguir siendo transformadas. Hay cosas que todavía tienen que ser eliminadas de mi alma. Esa es la realidad. Eso es así, pero para todos. Ahora, es para todos, pero yo necesito venir con la actitud de saber que es para mí. Yo necesito que en mi alma haya cosas que tienen que ser cambiadas. Yo necesito que en mi alma, Cristo sea formado para que aquello que tiene que ser eliminado se vaya eliminando. Y eso lo necesito yo. Por eso Santiago dice, recibamos con mansedumbre. Vengo expectante para ver a Cristo siendo formado en mí. Vengo con expectativa de seguir creciendo en el conocimiento correcto y de seguir viendo la transformación de mi alma. ¿Para qué? Para que al final yo cumpla con la función para la que he sido diseñado. Expresar a Cristo en la tierra. Amén. Aleluya. Ya está. Ahora, sí, pero claro, hablamos esto después de haber estado hablando más de 40 enseñanzas de la transformación del alma. Y hablamos esto dando gracias a Dios porque todos tenemos una base correcta de quienes somos en Cristo. Amén. Aleluya. Del entendimiento de la gracia. Pablo no les va, usted luego no vamos a leer la carta entera, obviamente, ¿no? Pero usted va a ver cómo Pablo les dice, hey, caminen de esta manera, actúen de esta manera,
hagan esto. Pero Pablo se lo dice después de estar poniendo esta base. Después de dejarle claro en las primeras líneas de la carta, que para nosotros son los 3 primeros versículos, en las primeras líneas Pablo les dice, ustedes son santos, ustedes son fieles y ustedes están bendecidos. Amén. Eso es lo primero que les dice. Segundo punto, ustedes han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Ustedes no están aquí por casualidad. Ustedes no están aquí por un error de la vida. Ustedes no están aquí porque sus papás tuvieron una noche de pasión y no lo esperaban y ¡pum! Aparecieron. Están aquí porque fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Para servir a un propósito, para servir a un plan, que es el plan de Dios. Gloria a Dios. Pero no es un error. No importa que en mi vida todo el mundo me haya rechazado. No importa que en mi vida mi propia familia me haya rechazado. Ahora entiendo por la gracia de Dios que alguien me escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Aleluya. Alguien me diseñó desde antes de la fundación del mundo para que yo pudiera colaborar con su propósito en la tierra. Gloria a Dios. Por eso, uno de los problemas que golpean nuestra sociedad en estos días o en estos tiempos, a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes, la falta de aceptación queda eliminada cuando nosotros le enseñamos que en Cristo fuimos escogidos y aceptados, que ahora lo veremos también, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Aleluya. Da igual que nos hayan rechazado siempre. Da igual que le hayan dado la espalda siempre. Da igual que cuando usted, yo no sé si a esto, las chicas no sé tanto, yo hablo ya de los chicos, ¿no? Si cuando usted de niño, ahora esas cosas ya no pasan, pero en mi época pasaban, pues yo ya tengo una edad y ya pasaban esas cosas. Da igual si a usted cuando de niño iban a jugar al fútbol y usted era el que nadie quería. ¿Lo ha visto eso, no? Eso ha pasado. No, me quedo con José. Y yo ahí. Me quedo con Dani. Y el otro equipo. Me quedo con Edgar. Y el otro equipo. Me quedo con José. Y el otro equipo. Me quedo con Arnulfo. Me quedo con Ángel. Y el otro equipo mira así diciendo, ostras, nos queda Kenneth, tío. ¿Qué hacemos? Kenneth, ponte de cono allí. Ponte allí. Tira para allá. Es que ni siquiera lo querían. O sea, dice, no, es que nos queda Kenneth. Es que vamos a perder solo por tener a este en el equipo. Bueno, da igual que usted fuera ese. Dios nos escogió, Amén. creyó en Aleluya. nosotros Gloria a Dios. desde antes de la fundación del mundo. Y eso Pablo se lo dice a los efesios. ¡Ey! Ustedes fueron escogidos. Amén. A ustedes no se les ha predicado el Evangelio por casualidad. Esa predicación del Evangelio para que sus ojos fueran abiertos a esta gracia fue diseñada en la eternidad desde antes de la fundación del mundo. Amados, recordemos esto porque esto nos tiene que ayudar en nuestro caminar. Lo que estamos experimentando en la tierra son cosas que fueron diseñadas en la eternidad. Amén. Eso es lo que necesitamos entender, amados. No son cosas que Dios está improvisando, son cosas que fueron diseñadas en la eternidad desde antes de la fundación del mundo. Y aunque lo hemos dicho muchas veces, no nos cansaremos de repetirlo, Dios decidió que naciéramos en esta época para colaborar con su plan. Amén. Fue decisión suya. No se lamente, no quiera no quiera estar viviendo otra época. Deje eso a un lado, por favor. Piense que entender esto ayuda a las personas también a experimentar libertad en sus mentes, enfermedades mentales, depresiones, por no entender identidad y por no entender aceptación. Fuimos escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Escuche bien, usted desde la eternidad ya era hijo de Dios. Gloria a Dios. Usted ha sido siempre una hija de Dios. Amén. Usted ha sido siempre un hijo de Dios porque eso fue diseñado en la eternidad. Amén. Solamente que hubo un día específico en el que nos dimos cuenta. En el que nuestros ojos fueron abiertos y reconocimos el señorío de Cristo sobre nosotros. Pero eso ya estaba diseñado. Gloria a Dios. Ya habíamos sido diseñados y habíamos sido adoptados hijos suyos, obviamente, por medio de Jesucristo, porque a Dios le plació así. Amén. Aleluya. Por medio de su voluntad. Es decir, Dios quiso contar con usted. Gloria a Dios. Dios quiso amarle tanto que contó con usted y le ha dado la potestad de ser hecho su hijo. Amén. Aleluya. Con nuestros errores, con nuestros fallos, con nuestros fracasos en nuestro caminar. Pero Dios ya lo sabía. Y Él dijo, no, este es mi hijo. Gloria a Dios. Yo le adopto como mi hijo. Amén. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, Amén. Aleluya. con la cual nos hizo aceptos, ve, aceptación. Nos hizo aceptos en el amado, Gloria a Dios. por quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, Amén. que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. Aquí está el punto. Dándonos a conocer. ¿Qué es lo que Dios quiere de la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere? No, Dios quiere que estemos todos sanos. Sí, amén, claro que sí, pero no es lo primero en la lista. No, Dios quiere que todos estemos prósperos. Sí, amén, pero no es lo primero en la lista. No, Dios quiere que todos tengamos un mejor coche, una mejor casa. No, no. Lo que Dios quiere es que nosotros empecemos a conocer correctamente, Amén. dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Él quiere que la iglesia sea una iglesia que conozca, sea una iglesia entendida. Ahora, no estamos diciendo que Dios deja de amar a la gente. No, no, no. Dios ama a todos. Y Dios ama a todos sus hijos y en Cristo nos lo ha dado todo. Pero el punto es este. Una iglesia que no entiende no será efectiva en la función que Dios ha diseñado para la iglesia. Entonces, si Dios quiere que nosotros manifestemos a Cristo en la tierra, y esa es la gran función de la iglesia, Amén. Dios quiere que seamos entendidos para que seamos efectivos en esa función. Amén. Luego cada uno lo hará en el lugar que Dios nos ponga. Uno en una empresa de transporte, otro en una empresa de artes gráficas, otro en una empresa de construcción, otro en unas oficinas, otro en... ¿Quién sabe? En el lugar que sea, donde sea que Dios nos vaya llevando en el caminar, porque déjeme decirle que hemos dicho antes, somos templos del Espíritu Santo. Amén. ¿Y sabe cuál es una de las funciones del Espíritu Santo en nosotros? Guiarnos siempre. Él nos guía, primero, a toda verdad, que es Cristo. Gloria a Dios. Pero segundo, Él va guiándonos en los pasos que tenemos que dar para que sigamos el plan de Dios en la tierra. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo está dentro suyo guiándole. Guiándole desde adentro, desde donde Él está, para que demos los pasos correctos. Amén. Pasos que ya fueron diseñados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Por eso volvemos a decir, pasos que ya están diseñados en la eternidad, pero que nosotros tenemos que aprender cuáles son esos pasos aquí en la tierra. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Fíjese que Pablo les escribe, les dice, Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Bueno, Pablo, ¿cuál es ese misterio? Muy sencillo, reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ve que el punto es
que siempre se trata de anular a Cristo. Y cuando usted va a las cartas, siempre se trata de exaltar a Cristo. Amén. Porque no es solo creer en Dios. Tengamos cuidado con eso. Los demonios creen y tiemblan, ¿no? Dice la Biblia. ¿Cuánta gente conoce usted que cree en Dios? ¿Cuánta gente conoce usted que dice creer en Dios? Pero pregúnteles por Cristo. Y a ver qué tal. Porque la religión nos ha enseñado a creer en Dios. Pero no ha exaltado la figura de Cristo. Y aquí Pablo dice, lo que Dios diseñó, el misterio que había estado oculto por siglos, es reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Aleluya. Reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el punto. Amén. Y entonces Pablo en el versículo 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y habiendo oído de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pastor, ore por mí, porque al lorito que tengo se ha quedado afónico y ya no habla. Pastor, ore por mí. El apóstol Pablo oraba por la gente que Dios le había encomendado. Pero ¿cuáles eran sus oraciones? Pablo dice, yo tengo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué bien, Pablo está orando por nosotros. Seguro que está orando para que Dios nos siga prosperando cada vez más y más. Seguro que Pablo está orando para que nos toque la lotería. Seguro que Pablo está orando para que nos vaya bien en todo y seamos felices aquí en la tierra. Y Pablo empieza a decir, yo estoy orando por ustedes para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Yo estoy orando por ustedes para que los ojos de su entendimiento sean alumbrados. Yo estoy orando por ustedes para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, Él está orando para que Dios dé espíritu de sabiduría, para que Dios dé espíritu de revelación, para que ese espíritu de revelación sea en el conocimiento de Él. Él estaba orando para que los ojos del entendimiento se alumbraran y estaba orando para que ellos supieran aquello que Dios, para aquello que Dios les había llamado. Fíjese, Gloria a Dios. porque ese debe ser nuestro enfoque, amados. Amén. Sí, no estamos diciendo, no dejemos de atender nuestra familia que Dios nos ha dado por su gracia. No dejemos de atender el trabajo que tenemos que Dios nos ha dado por su gracia. No dejemos de atender las responsabilidades que tengamos que Dios nos ha dado por su gracia. Pero hay algo que está por encima de todo eso. Y es entender para qué estoy aquí en la tierra. ¿Por qué soy parte de la iglesia? Y yo no voy a dejar de atender ni la familia, ni el trabajo, o el negocio, o lo que sea, pero sí necesito ir un pasito más allá, y esto se llama madurez. Y este pasito más allá, que se llama madurez, me hace darme cuenta que necesito crecer en conocimiento y en entendimiento, que hay cosas que todavía necesito saber, que no las sé, Así es. pero que necesito saberlas.
Y que conforme yo voy sabiéndolas, conforme yo voy aprendiéndolas, conforme los ojos de mi entendimiento se van abriendo, yo estoy viendo a Cristo siendo formado en mí. Amén. Para que ese Cristo que está en mí se manifieste a través de mí y pueda afectar y beneficiar a todos los que están a mi alrededor. Gloria a Dios. Porque ese es el punto. Y lo demás, amados, por favor, quiero expresarme bien. No le estoy diciendo vamos a renunciar a la sanidad, vamos a renunciar a la provisión. No, antes me predicaban mensajes de fe, que era lo que me emocionaba y lo que me ponía los pelos de punta. Y tienes que creer por esto, y tienes que creer por aquello, y tienes que creer por lo otro. Y a nosotros nos han llegado a decir, no, es que ya desde que están con la gracia sus mensajes ya no nos emocionan. Porque no se trata de la emoción, se trata del entendimiento. Y yo no les estoy enseñando para que renuncien a la sanidad. Yo les estoy enseñando para que entendamos que la clave es Cristo, pero en Cristo tenemos todo lo demás. Gloria a Dios. Porque repito, ninguno de ustedes, creo, no lo sé, pero ninguno de ustedes me puede decir que no han visto resultados naturales en su vida, porque Dios es así de bueno. Amén. Y por lo tanto no renunciamos a la sanidad, no renunciamos a la provisión, pero ahora estamos entendiendo, gracias a Dios, ustedes y yo, nosotros todos, estamos entendiendo, gracias a Dios, que cada vez que nos acercamos a las Escrituras es para ver a Cristo. Amén. Es para adquirir entendimiento, es para adquirir un conocimiento correcto, para que Cristo siga siendo formado en nosotros. Y como resultado de eso, vamos a ver la sanidad. Como resultado de eso, vamos a ver provisión. Pero no es lo que andamos buscando. No sé si me estoy explicando. No es detrás de lo que vamos. Y ese es el verdadero significado de aquel versículo que está bajo un pacto antiguo, pero que muchos siguen recitando hoy. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será por añadidura. Amén. Ese es el significado y la interpretación en este pacto eterno. Gloria a Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Cristo dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Él traía el reino de Dios. Amén. Cristo estableció el reino de Dios. Y lo que Jesús dice ahí en Mateo 6:33 es, cuando nuestro enfoque de forma natural y por entendimiento está en el reino, dejamos de andar detrás de esas cosas que son naturales y temporales. Todo lo demás viene por añadidura. Amén. Pero no es lo que buscamos, no es el enfoque nuestro. Y sí, cuando atravesemos una circunstancia adversa, claro que oramos, claro que, pero desde otro entendimiento. Y damos gracias a Dios, claro que damos gracias a Dios, pero no dejamos de caminar en nuestro verdadero enfoque, que es Cristo en mí. Amén. Aleluya. Un conocimiento correcto, un entendimiento correcto. La palabra viva y eficaz trabajando en mí continuamente. Por eso Pablo oraba por los efesios de esa manera. Gloria a Dios. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, en el conocimiento de Él. Que sus ojos se alumbren y que ustedes sepan aquello para lo que han sido llamados. Amén. Aquello para lo que han sido escogidos. Aquello para lo que fueron separados desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Y en base a eso vamos desarrollando nuestra función aquí en la tierra. Y claro, luego él va diciendo, para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos, la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Y entonces dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, Amén. y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Aleluya. A la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena todo. ¿Ves lo que le decía? ¿Quién es la entidad con mayor poder sobre la tierra? La iglesia. Porque aquí dice que a la iglesia se lo ha dado todo por cabeza. Amén. Sobre todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia. Gloria a Dios. Nosotros somos el cuerpo. Si Él es la máxima autoridad, ¿nosotros quiénes somos? Juntamente con Él la máxima autoridad. Amén. Por causa de Él, obviamente. No por nosotros mismos, pero por causa de Él. Así es. Recuerde que esto no son películas de ficción y de miedo y de cosas de esas que la cabeza puede ir por un lado y el cuerpo por otro. No, no, no. Usted ha venido aquí con su cabeza. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Usted no se ha dejado la cabeza en casa. Usted ha venido con su cabeza y su cerebro. Por eso es importante que la iglesia también lo use, ¿eh? Cuando usted se reúne, mejor dicho, es importante que lo usemos también. Pero usted se lo ha traído, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios no ha venido nadie sin cabeza. Entonces, no separemos el cuerpo de la cabeza. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Amén. Así es. Amén. Siempre juntos. Gloria a Dios. Inseparables. Amén. Por eso que a usted ya nadie le puede separar de Cristo. Amén. Nadie. Nada ni nadie en esta tierra nos puede separar de Cristo. Aleluya. Vamos un poquito más adelante. Capítulo 2. Los minutos que nos van quedando. Nuevamente Pablo les empieza a decir ciertas cosas para que entiendan dónde ellos estaban y dónde ellos están ahora. Pero, obviamente, con un fin específico. Él os dio vida. Capítulo 2, versículo 1. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amados, así estábamos todos. Esta es la realidad. Así estábamos todos. Por eso, fíjese, lo primero que Pablo les dice al iniciar este capítulo, que era una carta, lo sabemos, ¿no? Pero dice, Él os dio vida. Amén. O sea, qué triste es que nos han enseñado de manera que estamos valorando más otras cosas y no la vida que se nos ha dado. Amén. Pero Pablo le enseña a los efesios y le enseña a los colosenses, como ya le he dicho más de una vez, para mí, si se puede tener, si se permite tener versículos favoritos, para mí es uno de mis favoritos, Colosenses 3:4, cuando dice, cuando Cristo vuestra vida. Amén. Pablo enseña la vida de Cristo. Y Pablo aquí les dice, hey, Él os dio vida. No anden detrás de cosas vanas, que claro, cuando estamos sin entendimiento y en inmadurez, porque ese es el punto de lo que estamos enseñando es que nos lleva a madurez. Y la madurez nos enseña que el enfoque no está en mi sanidad, el enfoque no está en mi provisión, el enfoque no está en mi trabajo nuevo, el enfoque está en la vida que se me ha dado. Amén. Aleluya. Fue un intercambio. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él dio la vida. Amén. Jesús dijo, yo soy la vida. Yo soy la vid y ustedes sin mí nada pueden hacer. Y Pablo les enseña a los efesios de forma clara, entiendan esto, Cristo es su vida. Amén. Él les dio vida Amén. porque estábamos muertos. Caminábamos en esta tierra, pero muertos vivientes. Caminábamos sin vida. Y Él lo que les ha dado es una vida que ustedes, valga la redundancia, tienen que aprender a vivir. Amén. Nada más y nada menos. Pero ese es el punto. El punto es que aquello en lo que nosotros estábamos muertos, en nuestros pecados y en nuestros delitos, la vida que se nos ha dado hoy no tiene nada que ver con aquello. Y ya no es que a mí una religión me está imponiendo algo. Saquémonos eso de la cabeza, por favor. Porque gracias a Dios, ni usted ni yo estamos viviendo una religión. Gloria a Dios. Pero ya no se trata que una religión me está prohibiendo algo.
Pero sí se trata de entender que la vida que se me ha dado no tiene nada que ver con lo que yo era antes cuando estaba muerto. Amén. No se trata que la religión me impide emborracharme. Se trata que la vida que se me ha dado ya no me lleva a emborracharme. No se trata que la religión me impide ver a mujeres desnudas o me impide ver pornografía. Se trata que la vida que se me ha dado ya no tiene nada que ver con aquello. Amén. No es que, bueno, pero como ahora soy libre, sí, soy libre de, pero soy libre para. Soy libre de la esclavitud del pecado y de los vicios para servir a su propósito eterno. Amén. Soy libre de la muerte porque se me ha dado una nueva vida. Y esta vida es la que tengo que aprender. Gloria a Dios. En mi caminar, en mi andar, con mis tropiezos, con mis errores, pero necesito entender la vida. Pablo les dice, hey, a ustedes se les ha dado vida. Estaban muertos, pero se les ha dado vida. Gloria a Dios. Antes anduvieron en esos pecados, en esos delitos. Eso era otro tiempo. Y seguían la corriente de este mundo. Recuerden, mundo como sistema. Y por lo tanto, según sus fundamentos que ya hemos hablado y enseñado. Pero Pablo les dice, pero eso era antes. Ahora tienen que aprender que ya no seguimos la corriente de este sistema con sus fundamentos. Y les dice, ese es el espíritu que está operando ahora en los que son hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos, es verdad. En otro tiempo estábamos ahí y andábamos en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Siempre Pablo hablando en tiempo pasado, porque le está hablando ¿a quién? A la iglesia. A los hijos de Dios. Lo hemos leído en el versículo 1. A los santos y fieles que están en Cristo Jesús. Entonces, como le está hablando a los santos, a ellos les está diciendo, señores, señoras, esto es lo que ustedes eran antes. Así vivíamos, así andábamos. Ese era otro tiempo. Pero Pablo está escribiendo una carta. Y entonces llega, ¿qué? Llega un pero. Y ya sabe que yo soy amante de los peros. Así eran, así vivían, Pablo incluso se incluye, así vivíamos todos. Éramos por naturaleza hijos de ira, versículo 4, pero Dios, aleluya, Amén. pero Dios, que es rico en misericordia y que por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, otra vez, fíjese, nos dio vida, nos dio vida juntamente con Cristo, aleluya. Amén. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué le está queriendo hacer ver a la iglesia? ¡Hey! Cristo y ustedes son uno. Amén. Él nos dio vida juntamente con Cristo y Él nos resucitó juntamente con Cristo. Y asimismo Él nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Amén. Somos inseparables para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Para mostrar que su gracia, las riquezas de su gracia con nosotros. Bueno, ¿y qué es lo que nos ha dado su gracia? ¿Qué es lo que nos ha dado su gracia? ¡Vida! Sí, todo lo demás también, sí, pero la clave es que su gracia nos ha dado vida. Amén. Tenemos una ¿qué? Una nueva vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted nunca estuvo en campaña de Carlos Anacondia? Con Diego Carbone. ¿Carbone era? Ya ni me acuerdo si era Carbone, creo que sí, ¿no? El yerno de Carlos Anacondia, ¿se acuerdan? ¿No han estado? Vaya, hombre, qué palo, ¿no? Qué raro.
Yo es que nosotros éramos seguidores de Carlitos. Miguel Cejas, Diego Carbone, era su yerno, es su yerno. Y él sacó un cassette. Adolescentes, jóvenes, no sabéis lo que es eso. Un cassette. Me hace gracia porque los jóvenes se ponen nerviosos cuando no tienen internet y no pueden escuchar música. No saben el drama que era cuando una cinta se enrollaba en el cassette. Eso sí que era un drama. Y no que no vaya a internet y no puedan escuchar el Spotify. Claro, y cuando veías que se te había comido la cinta y dices, si se parte, era mi cinta favorita de Alejandro Sanz. Eso era un drama, adolescentes de hoy en día. Y él sacó un cassette y era Tengo nueva vida. Y esa era la canción. Pero esto no es solo para cantarlo, esto es para que lo entendamos. ¿Qué es lo que su gracia nos ha dado? ¿Acaso su gracia, y perdóneme, y yo entiendo que quizá la persona que está pasando por un asunto de salud lo puede dimensionar mucho más, pero ¿acaso su gracia la reducimos a que nos ha dado una sanidad simplemente? ¿La reducimos a que nos ha dado un milagro financiero solamente? ¿Acaso su gracia la reducimos a que nos ha dado un nuevo trabajo solamente? ¿O necesitamos entender que lo que su gracia nos ha dado es una vida que no teníamos, una vida que no era nuestra, una vida que se nos ha dado porque estábamos muertos? Y eso es lo que su gracia nos ha dado. Su gracia nos ha dado vida, pero vida de verdad. Gloria a Dios. No es una vida engañosa, no es una vida de mentira, no es una vida en la que necesito emborracharme para disfrutar del fin de semana y luego no me acuerdo lo que ha pasado. No es una vida en la que necesito drogarme para poder tirar hacia adelante porque si no, no puedo más. No es ese tipo de vida, es una vida real, una vida nueva porque es la misma vida de Cristo en nosotros. Por eso es tan importante que cuando nosotros hablamos de la cruz, no hablamos solamente de la muerte de Cristo, hablamos de su resurrección. Amén. Por eso es tan importante que entendamos que no se trata de humanismo, ni se trata de religiosidades. ¿Por qué? Porque la religión me puede hablar de Dios, pero aquí venimos a hablar de un Cristo resucitado y que está vivo. Amén. Porque es su vida la que se nos ha dado a nosotros, por su gracia, en su bondad para con nosotros. Y vuelve a decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Versículo 11, perdón. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados a incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y escuche bien ahora, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, vivían en ignorancia de los pactos. Estaban ajenos, eran ignorantes de los pactos. Nuevamente viene un pero. Pero ahora en Cristo Jesús, aleluya. Amén. Vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Aleluya. Porque Él es nuestra paz y de ambos pueblos ha hecho uno, derribando la pared, etcétera, etcétera. Y mediante la cruz, versículo 16, reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo. Gloria a Dios. Esta es la realidad de este pacto eterno, amados. Y esta es la realidad de la función que debe entender la iglesia. Expresar a Cristo
Pero para que expresemos a Cristo como función, necesitamos entender la vida que se nos ha dado. Para que expresemos a Cristo de forma natural, sin obligaciones, sin esfuerzos propios máximos. No. Para que expresemos a Cristo de forma natural, necesitamos conocer la vida que se nos ha dado. Necesitamos saber que no vivimos nosotros, es Cristo el que vive en nosotros. Necesitamos saber que no estamos aquí para vivir nuestra propia vida ni nuestros propios sueños, sino que es su vida en nosotros y es su plan y su propósito para nosotros. Para que nosotros podamos colaborar con ese plan. Para que nosotros podamos colaborar con ese propósito. Y la forma efectiva de hacerlo es conociendo su vida en mí. Allí donde usted vaya, cuando se levante mañana a la mañana, recuerde, Cristo vive en mí. Tengo su vida en mí. Cuando usted vaya a trabajar, recuerde, su vida está en mí. Es la vida de Cristo en mí. Pero déjeme decirle, cuando sea tentado a hacer algo contrario a esta vida, recuerde y hable y confiese también, yo tengo la vida de Cristo. Yo ya no necesito eso, porque esta vida no tiene nada que ver con eso. Esta vida no tiene nada que ver con el alcohol, con la borrachera me refiero. Esta vida no, si usted se quiere tomar una copa de vino, usted se toma una copa de vino. Esta vida no tiene nada que ver con la pornografía, esta vida no tiene nada que ver con la prostitución, esta vida no tiene nada que ver con el juego, esta vida no tiene nada que ver con las mentiras, esta vida no tiene nada que ver con... Póngale lo que quiera. Póngale lo que quiera. Con robos. Esta vida es nueva. Y yo necesito renovar mi entendimiento. Necesito permitir que mi entendimiento sea renovado para que cada vez yo sea más consciente de la vida que tengo. Ahora, repito, no significa que todo cambie de la noche a la mañana, pero sí necesitamos permitir que la palabra trabaje en nosotros. Si nosotros nos cerramos a la palabra y no permitimos que Cristo siga trabajando en nuestra alma, lamentablemente vamos a permitir que siga nuestra alma gobernándonos, cuando quien tiene que gobernarnos es la vida del Cristo que habita en nosotros. Entonces debemos sentarnos y permitir que esta palabra trabaje en nosotros, que renueve nuestro entendimiento y que siga el proceso de transformación de nuestra alma. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, queremos darte gracias, papá, gracias por esta vida maravillosa. Esta vida tan gloriosa que se nos ha dado. Gracias por el privilegio de saber que estamos en Cristo y que es Él quien vive en nosotros y es Él también quien vive a través de nosotros. Papá, gracias porque creemos que la palabra sigue renovando nuestro entendimiento y sigue transformando nuestras almas. Gracias porque creemos también que el Espíritu Santo nos sigue enseñando conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme volvemos a oír o conforme repasamos los apuntes. A ti te damos toda la gloria y la honra. Oramos por todas las personas que han estado conectadas, todas las personas que están aquí hoy también, y te damos gracias por cada una de sus vidas. Y gracias porque juntos estamos creciendo en este entendimiento y juntos formamos parte de esta iglesia entendida que cumple de forma eficaz su función aquí en la tierra. Gracias, papá, por todo ello. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno siempre. ¿Pueden tomar asiento? Que nos vamos a ir ya. Bueno, pues gracias a todos por venir. Vamos a despedirnos de las redes, ¿no? Todavía estamos ahí. Así que gracias a todos los que se han conectado. Vamos a darles un aplauso a todos los que se han conectado. Gracias por estar aquí. También a todos ustedes que han venido. Ya saben, si quieren, el próximo jueves a las 7 de la tarde, con el favor de Dios, volveremos a estar aquí y seguiremos con la transformación del alma. Así que gracias, compartan, denle a los pulgares para arriba, suscríbanse al canal de YouTube, por favor. Les amamos muchísimo, les damos un fuerte abrazo y que tengan una excelentísima semana. Amén. Gloria a Dios. Ya saben también
que aquí ustedes tienen